Pues vamos al meollo de la cuestión. Definiremos qué es el abuso sexual. El abuso sexual infantil se dice que es cualquier contacto o interacción entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse él, estimular al niño o a otra persona, interfiriendo en el desarrollo y en la salud del menor. El abuso sexual también puede ser cometido por un menor de 18 años frente a un niño, cuando éste es significativamente mayor en cuanto a edad, o cuando está en una posición de poder o control sobre otro menor. Esto es lo que se le llama asimetría de poder. Esto lo vemos en otros casos como el bullying o algunos otros casos que no sean abusos sexuales, pero que es abuso. Es decir, entre mismos niños, pero existe una asimetría, una diferenciación de poder de uno sobre el otro, con lo cual a eso también se le considera un abuso. Factores que definen el abuso. Los factores principalmente, el factor clave que hablamos y que siempre hacemos hincapié, no es el propio deseo sexual, aunque está dentro, involucrado. El factor fundamental del abuso sexual es el poder. El poder que se puede entender desde el amor, si se produce intrafamiliar el abuso, la autoridad o las fortalezas. La asimetría de edad es otro factor, las diferencias de edades, y la coerción, esa presión que se ejerce para forzar la voluntad. Otros factores, pues el tipo de conducta sexual de las personas, la frecuencia de la actividad sexual y la progresión en la gravedad de las conductas sexuales. Queremos hablar, nos pareció muy interesante en el seminario cuando fuimos, de ver los indicadores del abuso sexual infantil. Porque no todo es abuso sexual y podemos caer en ciertas paranoias que no interesan a nadie, pero sí que tenemos que conocer, y en el ámbito de los educadores y de los formadores, de los profesionales que están en contacto con niños en las comunidades religiosas, en las comunidades cristianas, en los colegios, necesitamos conocer estos indicadores que nos darán aviso de qué está pasando ahí, ¿no? Tenemos estos indicadores. Lo dividimos en tres: funcionales, físicos y psicosociales. Y dentro de estos tres grupos diremos que están los de alta capacidad predictiva y los de baja capacidad predictiva. Es decir, los indicadores que nos dirán que se encenderán, y otros que por sí mismos no indican un abuso sexual, que a lo mejor en conjunto pueden indicar un abuso sexual, pero que a lo mejor puede también corresponder a otros tipos de patologías que no tienen que ver con el abuso sexual, ¿vale? Indicadores de abuso sexual de alta predictividad en indicadores funcionales. Bueno, el de alta predictividad, claramente cuando el menor verbaliza episodios o lo dice de manera de pesadillas. Esto lo hemos tenido claramente entre nosotros en el grupo. El menor se sienta con la familia y cuenta: he tenido una pesadilla, y verbaliza una agresión sexual. Claro, no lo dice en primera persona, o dice que yo he escuchado de otro niño, o yo he soñado, y te cuenta una historia. Eso es un índice alto de predictividad que ha habido abuso sexual. Baja predictividad, pues podemos decir el tema del control de esfínteres, niños que se hacen pipí, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos digestivos, trastornos de conductas regresivas, un niño que ya no debería tener ciertas conductas, pero vuelve a hacerse pis en la cama, o vuelve a hacer trastornos respiratorios. ¿Qué significa? Que estos índices de baja predictividad por sí mismos no responden a un abuso sexual. Que a veces cuando ha habido abuso sexual existe estos indicadores, también es verdad, pero que también pueden responder por sí mismos, por sí solos, a otras situaciones y otras historias que no tienen que ver con el abuso. Los indicadores físicos de alta predictividad, pues tenemos el embarazo, evidentemente. Estos días escuchaba que en México una niña de 9 años, no sé si lo habréis escuchado, seguramente sí, ha dado a luz un bebé, y decía que era del novio, que tenía 17 años, pero al hacerle las pruebas del ADN es de su padre. La verdad es que es escalofriante, y cuando uno lee estas cosas pues se pone enfermo, pero así es una realidad. O sea, el embarazo, presencia de semen, enfermedades de transmisión específicamente sexuales,
trastornos en los genitales, en la zona perianal, sin una explicación accidental adecuada. Estos son índices de alta predictividad. Y de baja predictividad, pues tendríamos dificultades para caminar o sentarse. No significa que un niño que tenga, que tú lo ves, sobre todo para los educadores, uy, mira, de la noche a la mañana el niño tiene dificultad, signifique que ha sido abusado. Enfermedades venéreas de transmisión no específicamente de contacto sexual, esto significa enfermedades que recibe el niño en el embarazo de la madre y que son enfermedades venéreas, pero que no son producidas por el contacto sexual del menor, y otros trastornos genitales sin una explicación adecuada. Y después pasamos a los indicadores psicosociales. En el indicador psicosocial tenemos algo fundamental, que son los trastornos en la sexualidad. La revelación parcial o total del abuso, afirmaciones que el niño dice, cuenta, claras e impropias de la edad. Es decir, el niño empieza a hablarte y a contarte algo específico que tú dices, esto no corresponde a la edad que tiene el niño. Utilización de lenguaje obsceno, expresiones de sexo sofisticado, descripciones de lo que es una erección, de lo que es la eyaculación, de lo que es la felación, de lo que es el sabor del semen, la penetración. En el documental Infancia Rota, que ha sido puesto varias veces en Documentos TV, y lo podéis buscar en internet si queréis, había algo que realmente era escalofriante. Y era el tema de uno de los niños, en este caso era el niño el que ponía, no, porque los otros casos eran ya los adultos que contaban su experiencia de la niñez, pero en este caso era el niño, y el niño, la primera vez que la madre se asusta y dice, aquí pasa algo, es cuando el niño le cuenta que papá hace pipí blanco. Claro, esto no es lo normal, el pipí blanco era el semen. El niño había visto eso y con toda naturalidad dijo, mi papá hace pipí blanco. Claro, estos son indicadores que algo claramente de que está ocurriendo algo, ¿no? Después tenemos algo que nos desagrada, pero que es así. Interacciones sexuales con otros niños. Agresiones sexuales a otros menores más pequeños o más vulnerables, que esto es muy importante. Yo creo que esto es un detalle importante porque, claro, a veces entramos, y después hablaremos, ¿no?, de lo que es la normalidad de los juegos sexuales, pero a veces creemos que entre niños de la misma edad biológica no se produce abuso sexual. Y sí se produce abuso sexual cuando existe esa asimetría de poder, ¿vale? Un niño que es más poderoso, que tiene más capacidad. Pero es así. Cuando el niño ha sufrido abuso sexual, el niño aprende unas maneras que en principio no tiene por qué identificar con algo malo, sobre todo cuando el abuso sexual ocurre en una edad muy temprana. Puede confundirse claramente con caricias, con cariño. Aquí después escucharemos testimonios que corroboran esto. Cuando el niño es muy pequeño y ese es su entorno y ocurre en el entorno intrafamiliar, resulta que no entiende qué hay de malo en esto, se siente incómodo, pero a la vez es caricias, es cariño, con lo cual, bueno, aprende una serie de maneras que después utiliza, que podemos llamar seducción porque es la palabra, pero no es seducción como un adulto, sino que el acercamiento hacia los mayores es un poco un acercamiento de tipo sexual. Te toca los genitales o quiere tocar tus pechos, que tú dices, bueno, es una conducta un poco extraña. Otros trastornos sexuales, bueno, también decimos juegos sexuales con muñecos. Y otros trastornos sexuales, preocupación excesiva por los genitales y la sexualidad, conductas exhibicionistas y masturbación compulsiva o en público. El niño, después veremos, que tiene sus juegos, que tiene su descubrimiento, que tiene su progresión natural hacia el sexo, pero hay una masturbación compulsiva que es un indicador de que algo está pasando.